Que en medio de todo esto, Dios, la mano de Dios siempre ha estado ahí. Quizás muchos en medio de la tragedia también, pues tienden quizás a cuestionar, a preguntar por Los qué. que sobreviven a la tragedia agradecen a Dios, gracias a Dios. Entonces dicen, pero es el mismo Dios que permitió que en ese mismo escenario otros murieran. ¿Qué Sí, usted le puede decir? es un Dios que es un padre bueno que no quiere el mal para sus hijos. Claro está, cuando los hijos desobedecen, José, no lo vamos a premiar. No lo vamos a premiar. Vaya a un balneario, vaya a un río, no es malo, pero vamos a la iglesia también. Amigos, bienvenidos a esta entrega en la que buscaremos la manera de llevar un poco de aliento con la palabra de Dios a propósito de la Semana Santa y sobre todo para tratar de apalear esa carga emocional y espiritual que muchas personas tienen en ese instante. Y es por ello que recibimos al pastor Armando Pérez. Él es escritor, presidente y fundador del ministerio Rey de Reyes, ubicado en Bellavista, y es una iglesia cristiana. Él es un pastor evangélico, es editor y escritor de libros. Su más reciente obra literaria se llama Sé Perseverante, la tengo aquí en mis manos para que la puedan apreciar y con él estaremos conversando. Puedo decir que lo conocí a raíz de un colegio donde coincidía con mi hijo menor, justamente para la época de las vacaciones, y sabía que en algún momento lo iba a tener por aquí. Así que de verdad, gracias por aceptar la invitación, que incluso fue hasta repentina. Gracias por aceptarla. Gracias, José. Para mí un honor estar aquí en tu espacio, en tu programa, que siempre veo, las exclusivas de José Peguero. Gracias de verdad. Sobre esta situación, sin buscar en pescar en río revuelto, ni ser sensacionalista, pero de lo que está viviendo la República Dominicana en ese instante a raíz de lo que ocurrió en la discoteca Jet Set, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Y cómo debemos tratar la aflicción para que esto no se convierta en un cóctel tóxico que nos afecte la parte emocional y también la parte espiritual? Sí, José, es un tiempo muy difícil realmente. Todos hemos sido afectados con esta tragedia, con esta situación tan difícil que vive el país. Sé que hay una carga emocional en cada una de las personas que se han visto afectadas, los familiares, aún las personas que han estado allí trabajando de forma voluntaria. En nuestro caso, cuando recibimos el impacto de esa noticia, lloramos, he llorado, he orado al Señor. De hecho, hemos estado como iglesia orando por el país, por la nación. Y sí, puedo decirte que en medio de todo esto, Dios, la mano de Dios, siempre ha estado ahí. Sé que hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes que la gente se hace en medio de estas situaciones tan difíciles. Nunca hemos visto en nuestro país una tragedia de esta magnitud y todo esto nos tiene que llevar de una u otra forma a reflexionar. Creo que después de esto no podemos seguir siendo igual, comportándonos igual. Creo que esta situación tan difícil, de esta tragedia, nos debe de llamar a reflexión. Y en primer lugar, debe hacernos una invitación a acercarnos más a Dios. Sabemos que nuestro país es un país creyente, es un país que conoce al Señor, que conoce a Dios, pero Dios con esto, con esta situación que estamos viviendo, donde todos hemos sido emocionalmente afectados, yo tuve que ir a dar el pésame a diversas familias, estuve por la funeraria dándole el pésame a la familia de Ruby, pues conozco a su
una de su hermana que es pastora. Y es penoso, es triste. La Biblia nos habla cuando estamos pasando estos tiempos de tanta turbulencia, nos hace invitación a acercarnos al Señor, a humillarnos, a orar, a reflexionar, a meditar qué caminos estamos tomando, qué decisiones estamos nosotros tomando. Y hay un verso bíblico que a mí me llena de mucha esperanza, que ¿Cuál está es? en Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11. Jeremías 29:11 dice José: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, para darnos, como dice el verso, un futuro y una esperanza. En medio de la tragedia, muchas veces no se ve un futuro esperanzador. Quizás muchos en medio de la tragedia también, pues tienden quizás a cuestionar, a preguntar por qué. Hace poco estuve en en un canal, en un medio, donde me estaban haciendo una entrevista y me preguntaron por qué a la gente buena le suceden las cosas ¿O por qué Dios permite esto? o por qué Dios permite esto. Yo les contesté por la palabra, por mi experiencia, por mi vocación de pastor, y les dije que todos vivimos momentos tristes, vivimos momentos difíciles. A todos nos llegan las situaciones, a todos. Uno debe de tratar de ser agradecido, porque cuando se pierde el agradecimiento, se puede perder el verdadero concepto de lo que es Dios. Y nosotros tenemos que aprender a agradecer tanto por las cosas buenas como por las cosas malas. De las cosas malas debemos de aprender. Esto debe de llevarnos a un aprendizaje nacional, a repensar cómo estamos delante de Dios como nación, como país, qué están haciendo las instituciones. Según se dice, según me ha llegado información de que hubo negligencia, de que semanas antes se le había informado a los encargados, a los propietarios del YECSE, las situaciones que tenía el techo. Entonces, yo considero que antes de nosotros culpar al Señor, nos evaluemos primero. Porque si eso tenía esos daños de infraestructura, ¿dónde estaban los organismos, las instituciones que regulan eso? ¿Qué hicieron los propietarios o la administración de ese lugar? Entonces, Dios está y ha estado en cada una de esas personas que de manera voluntaria han estado trabajando. Esos médicos, esa defensa civil que allí estuvo de forma voluntaria, los cuerpos castrenses del país, los bomberos. Todos los rescatistas. Y entonces, Armando, cuando la gente dice, por ejemplo, los que sobreviven a la tragedia agradecen a Dios, gracias a Dios. Entonces dicen, pero es el mismo Dios que permitió que en ese mismo escenario otros murieran. Sí. ¿Qué usted le puede decir? Es así. El libro de Job en el capítulo 2 dice, cuando Job vivió ese momento, ese hecatombe en su vida,
donde en un día José lo perdió todo, en un día. Su esposa lo cuestionó. La esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete, mira cómo nos tiene. Y Job le contestó y les dijo, en el capítulo 2 de Job, invito a los amigos que puedan leerlo, Job le contestó y le dijo, has hablado como una mujer fatua. No recibiremos el bien y el mal. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo en donde estoy me levantará. Muchas veces la gente cree que bajo la gracia de Dios podemos hacer y deshacer. Y no es así, José. La gracia de Dios no la podemos convertir en libertinaje. Bajo la gracia de Dios no podemos hacer cualquier cosa. Aquí se habla, José, del adulterio como que nada es nada. Aquí se habla del adulterio, del aborto como que nada es nada, José. Hace poco nos quisieron impedir que prediquemos la palabra de Dios en las escuelas. No recuerdo. Comenzaron retirando la Biblia, José. Y muchas cosas que están pasando en nuestra nación. No es el momento de buscar un culpable. No es el momento de buscar un culpable realmente. La idea sería, en este tiempo que estamos viviendo, refugiarnos en Dios. Yo creo que Dios nos está haciendo un llamado, nos está haciendo una invitación. La Biblia dice que debemos de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Creo que ahora que estamos vivos es el momento oportuno para venir a los pies de Cristo, para reconocer a Jesús, para entregarle nuestra vida a Jesús, para reconocer cómo estamos delante de Dios. Yo creo que esta situación de esta tragedia nos está haciendo una invitación de carácter espiritual. Nos está haciendo un llamado a repensar, a reflexionar. Y nos está dando el mensaje, José, de que la vida se puede perder en segundos. ¿Cuántas cosas cambian en un segundo? Bueno, fue tan rápido esto que no dio chance a que muchas personas que ya estaban observando que el techo venía hacia abajo, de que pudieran llegar a lo mejor hasta la puerta y salvarse. Decía Peñasuazo el domingo, cuando yo tuve la oportunidad de acudir al sepelio de Ruby Pérez, él decía que algunos pastores quieren acercar a fieles a partir de predicar que es una venganza de Dios lo que ocurrió, porque se trataba de un sitio donde se consumía alcohol, donde había diversión, donde podía haber cierto desenfreno, y que esto viene siendo como un castigo, pero él decía dentro de su sabiduría popular, y me gustaría que usted lo explicara, pues entonces dice que eso no es un asunto de Dios, pero dentro de esas mismas expresiones, yo recuerdo que cuando colgué el video, algunos citaban un pasaje bíblico que dice que también Dios es un Dios de fuego. ¿Dios nos castiga a nosotros o simplemente pudiéramos decir que ciertamente esto obedece a la mano humana de un descuido, pero pudiera utilizarse esto como un mensaje que quiera hacer llegar a la sociedad dominicana? Dios es un padre, José. Dios es un padre bueno. Yo soy padre. Tú eres padre. Nosotros como padres no queremos lo malo para nuestros hijos. Por eso los educamos, tratamos de criarlos con valores, les enseñamos los principios, tratamos de dar ejemplos. Uno como padre cuida donde uno pisa porque detrás vienen nuestros hijos. Dios es un padre bueno y eso no podemos nosotros olvidarlo. Jesús, en su último lecho de muerte en la cruz, uno de los dos ladrones que estaba a la derecha, otro a la izquierda, le pidió
que le diera la oportunidad de entrar en su reino. Y Jesús, aún en su lecho de muerte, le dijo: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oye lo grande que es el amor de Dios, que aún Jesús en la cruz estaba salvando a un pecador. Yo estoy totalmente convencido, José, que Dios salvó personas allí. Yo estoy totalmente convencido de eso. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es salvar al hombre. La voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta, dice la Escritura. Su voluntad es salvación. La voluntad de Dios es salvarnos. Esa es su voluntad. Dios es un Dios que es un padre bueno que no quiere el mal para sus hijos. Claro está, cuando los hijos desobedecen, José, tú sabes muy bien, cuando tu hijo no se porta bien, cuando mi hijo no se porta bien, pues no lo vamos a premiar, no lo vamos a premiar. Entonces, la mano del hombre, como bien decías, sí ha estado presente, claro está. No podemos tampoco ignorar que no hay un mensaje de Dios en la tragedia. Claro, hay un mensaje de Dios, hay una invitación de Dios allí que nos está el Señor invitando a acercarnos a Él. ¿Por qué? Quizás esto que está sucediendo puede ser un mensaje de Dios, de que algo mayor puede ocurrir. Puede ser un mensaje. Entonces, yo creo que en este tiempo, como dice la Escritura en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, el pueblo que invoca mi nombre, si se humilla, si se arrepiente de sus caminos, entonces, dice el verso, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere sanar y quiere bendecir nuestra nación. Dios quiere bendecir nuestra tierra. Por eso yo considero, amigos que nos escuchan y todo el que está aquí presente, tenemos que venir al Señor. Tenemos que venir al Señor. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Jesús dijo, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Considero que el tiempo que vivimos no es para buscar un culpable, como decía. Creo que lo mejor que podemos hacer es refugiarnos en Dios. En medio de la prueba estamos llamados a refugiarnos en Dios, a reconocerlo, a acercarnos más a Él. Yo creo también, José, que el dolor ha despertado en la sociedad dominicana y el mundo, porque esto lo ha visto el mundo. Yo creo que el dolor ha despertado el alma del hombre. Yo creo que el dolor despertará en nuestro país y el mundo el mayor avivamiento de salvación como nunca antes en la historia. Considero que este dolor, particularmente a mí, que lo he sentido como parte mía cuando pienso en todos esos niños que quedaron huérfanos. Ayer estuve viendo una entrevista de una familia venezolana, cómo quedó la joven sola, su madre en medio de la catástrofe quedó extendiendo el brazo hacia ella y ella sin poder hacer nada. Escuché el testimonio de un joven que envió una nota de voz a su familia diciéndole a su mamá que la amaba mucho y que él en un tiempo había reconocido a Jesús, pero como que se había apartado un poco
Y ahí debajo de los escombros hizo la oración de fe y reconoció a Jesús y le envió esa nota de voz a sus familiares de que tengan paz y de que estén tranquilos, porque aún en medio de esa dificultad que estaba viviendo, había reconocido al Señor. Creo que el dolor nos invita a nosotros a reflexionar y acercarnos más a Cristo, José. El hecho de que esto haya pasado en Semana Santa, sobre todo en una Semana Santa que en la República Dominicana hemos tenido una Semana Santa que año tras año va más agresiva, donde hay más desenfreno, donde la gente pues perdió el sentido de lo que era Semana Santa, porque yo conversaba aquí con los muchachos, decía, por ejemplo, Vladi, que parte de nuestro equipo, decía que él recuerda que la Semana Santa era una semana sagrada, que se caracterizaba, y yo también así lo recuerdo, por un gran silencio, donde nadie se atrevía siquiera a poner la música alta, y donde había ese recogimiento y donde ya fuese en la iglesia católica o en la evangélica, la gente asistía a la iglesia. Entonces ahora la prioridad es el resort, ahora la prioridad es ir a pues, una piscina, ahora la prioridad son unas vacaciones, y de repente como que la Semana Santa ha tenido mucho más fuerza incluso que la propia Navidad en términos festivos, porque mucho antes de que llegue la fecha, ya hay personas programando desde un año antes esa semana. ¿Qué usted entiende también de que desgraciadamente a partir de este hecho, pues a lo mejor muchas personas repiensen sus vidas? Considero que sí, porque la Semana Santa se trata de Jesús. El problema es que queremos una Semana Santa sin Jesús, sin Cristo, pero se trata de Cristo. La Semana Santa es el evento de mayor trascendencia en la vida cristiana, porque es el momento donde Jesús va a morir por nosotros en la cruz. La Semana Santa es ese recordatorio que nos hace a nosotros de que esa cruz era mi cruz y de que esa muerte era mi muerte. La muerte de Cristo era mi muerte, porque el que estaba condenado producto de sus pecados era yo y la humanidad. Sí, por el pecado original. Por el pecado original, dice la Biblia, que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios, a través de Jesús, mostró su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la Semana Santa es la invitación que nos hace el Señor de recordar el sacrificio de Cristo. No, y sobre todo también de la parte de resistir a las tentaciones, porque también dentro de la Semana Santa nosotros festejamos lo que es la parte final de lo que viene siendo ya la muerte y la resurrección. Y la Iglesia Católica también lo contempla, esta parte, pero también hay una parte de los 40 días cuando ya él entonces es tentado y él resiste a la tentación en momentos justamente difíciles cuando se encontraba en el desierto. Totalmente. Jesús hizo entrada triunfal en el domingo que se conoce como el Domingo de Ramos, que fue este domingo. El Jueves Santo estuvo en el Getsemaní, donde allí oró, pasó esa noche orando. El viernes fue a la cruz. El domingo resucita por nosotros. La Semana Santa es la oportunidad que nosotros tenemos de reflexionar en el sacrificio de Cristo, de consagrarnos más. Es la semana en la que nosotros deberíamos de buscar más al Señor, de apartarnos más para Él, de ir a la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos servicio este jueves. Vamos a estar celebrando Santa Cena a las 7:30 de la noche. Estaremos allí cantando alabanzas. Tendremos la Santa Cena del Señor y tendremos la reflexión de la palabra.
Y el domingo estaremos nuevamente celebrando el domingo de resurrección. En medio de estas vacaciones que tienen de Semana Santa, pues tengan su tiempo de reflexión, porque usualmente lo que compartimos aquí son noticias que no son tan agradables, aunque en mi caso trato de hacer un balance a veces con tecnología, con un poco de entretenimiento, pero también tenemos que hacer un compromiso para que la presencia de Dios se sienta. Amén. Porque estamos conscientes de que hay muchas cosas que humanamente en este momento no podemos entender, pero que pues en su momento Dios buscará la manera de que nosotros sepamos y aceptemos, y sobre todo de que a pesar de la gran dificultad que representa que tengamos que despedir tanta gente valiosa, sin importar que hayan sido famosos, yo entiendo que y creo en la resurrección, o sea que de alguna u otra manera tenemos que, como usted dijo, orar para bien, para que tengamos esa segunda oportunidad y de que entonces Dios nos permita entonces ya en un segundo capítulo tener una vida eterna. Así es, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, nos encontraremos con Él en las nubes cuando Él levante su iglesia. Amigos que nos ven, tenemos que pararnos en nuestros caminos y volver al Señor. La Biblia habla mucho de que tenemos que venir a Él. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte. Dios no quiere el mal para el hombre, es su propia creación, es su propia creación. Dios es un Padre bueno, y en medio de todo esto, y yo sé que muchos pueden tener preguntas, pero recordemos que Dios es soberano. Él da la vida, uno no sabe cuál es nuestro último día. Vivamos como un día a la vez, como se dice popularmente, pero también vivamos con la esperanza de que en Jesús nosotros tenemos, si le reconocemos, si lo buscamos ahora que estamos con vida, vamos a tener vida eterna. Que nuestras decisiones nos lleven al Señor. Es mi oración por los afectados, por las familias, de que ustedes cuentan con el Señor, de que la mano del Señor está con ustedes. Dios ha estado ahí con sus familiares. Él está ahí presente a un minuto de una oración que usted haga. Clame a Dios en el momento de dificultad, en el momento difícil, y dele siempre al Señor la gloria. Es mi oración al pueblo dominicano. Vamos a levantarnos, no nos vamos a quedar tampoco en el suelo. José, esta es una nación que ha sabido levantarse. Nuestro país ha vivido muchos momentos difíciles, Señor, y se ha levantado. Y nosotros como dominicanos, como pueblo de Dios que somos, vamos a levantarnos. Vamos por más dominicanos. Vamos a levantarnos. Vamos a esforzarnos. Dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. gracias de verdad, y qué bueno que me dejó porque ya tengo pues mi lectura para la Semana Santa de Amén. Sé Perseverante. Sé perseverante es un buen libro, José, que escribí hace 2 años. Escribí Sé perseverante. En el mismo comparto cómo perseverar, cómo levantarnos en medio de los momentos difíciles. Está en Amazon, Qué en bueno. inglés, tanto en inglés y en Y en español. español. Y hay una parte donde yo cuento el testimonio de la bendición que tengo de ser padre de un niño especial, producto del COVID-19 Sí. en el 2020, pues Dios me dio la bendición de ser papá de un niño con una condición de salud, y ahí cuento, ahí nace lo que es la perseverancia de la mano de la fe. Ese libro es muy Qué bueno, bueno, qué espero bueno. que te sea de gran bendición y lo puedas leer. Amén, amén. Bueno, pues gracias. Y al público que comparte este contenido.
y que se acerque a su iglesia. Recordar dónde está ubicada, por favor, para aquellos que desean congregarse. Sí, tenemos servicio los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en Bellavista, en la calle Desiderio Arias, número 69, esquina Juan Miguel Román. Ahí estamos ubicados. Usted puede también contactarnos al número de oficina al 809-923-2383 o puede escribirnos al email iglesiacristoreydesreyes@gmail.com. También puede seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como IAR Rey de Reyes y mis redes sociales Pastor Armando Pérez. Les esperamos a todos por allá. Ojalá y puedan venir y les aseguramos que los haremos sentir como en casa. Bueno, qué bueno. Gracias, Armando, al público que comparta este contenido para que llegue a mucho más personas y agradecemos a Dios por esta maravillosa oportunidad. Bye, bye.